Hermanos, sean muy bienvenidos a esta nueva clase de la Escuela Dominical. Hoy día domingo 2 de agosto. Estoy muy feliz por poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo esta Escuela Dominical. Sé que muy pronto ya vamos a poder vernos nuevamente en la capilla, así que les mando un abrazo grande, mucho ánimo para que podamos continuar firmes en todas las cosas. Bueno, como no teníamos sacramental antes ni se cantó un himno, vamos a comenzar con un himno. Y vamos a hacer una oración también. Vamos a cantar el himno número 41, Grande eres tú. Luego de eso pido que en sus casas puedan realizar una oración, eligen a alguien. Y quiero invitarlos, aprovechando también, de que puedan ir a buscar sus escrituras y el himnario para poder cantar este himno. Así que vamos con esa primera parte y luego volvemos con el video. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y al murmurar del claro manantial. Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. A su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré
su poder y su infinito amor. Mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Gracias, hermanos, por haber podido cantar conmigo ese himno, así que me levantaron harto el ánimo. Gracias también por la oración ofrecida. Quiero invitarlos ahora a poder compartir con las personas que los rodean, con sus familias, y si se encuentran solos, con alguien que aprecien mucho, acerca de sus estudios del programa Ven Sígueme de esta semana, que correspondían a los capítulos del 39 al 42 de Alma. Así que les voy a dar 5 minutos para que puedan realizar esta pequeña actividad, que es compartir básicamente alguna cosa que les haya gustado sobre estos capítulos, algo que les haya llamado la atención, o simplemente algo que resaltó o que pudieron aplicar durante esta semana en su vida. Así que pónganle pausa y continuamos luego con el video. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido en sus casas sobre lo que aprendieron en el estudio del programa Ven Sígueme de esta semana, que correspondían a los capítulos del 39 al 42. Quiero invitar a aquellos que no pudieron hacerlo a poder hacer un mayor esfuerzo durante las semanas que vienen para poder estudiar el programa Ven Sígueme. Realmente sé que el programa Ven Sígueme es un programa inspirado por Dios. Vemos cómo se adapta muy muy bien a estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Así que, por favor, hermanos, seamos diligentes a los mandamientos del Señor y podamos seguir los consejos de Él. Si tenemos este programa es por algo. Es porque el Señor realmente desea que estemos en contacto diariamente con el Evangelio de Jesucristo. Comenzaremos con la clase, hermanos. Son capítulos de Alma 39 al 42 que me gustan bastante, ya que habla mucho sobre el plan de salvación. Estos capítulos aumentan mucho nuestra comprensión sobre el plan de salvación. Pero para comenzar, quiero hablar un poco sobre el capítulo 39 muy brevemente. Aquí Alma se dirige a su hijo Coriantón, quien no había sido tan diligente en guardar los mandamientos como lo fueron sus hermanos. Entonces, Alma, que era su padre, lo amonestó para que él fuese más diligente en guardar estos mandamientos. Y producto de esta amonestación fue que Coriantón, él se quedó pensando o se quedó preocupado acerca de la resurrección. Y es entonces ahí como Alma, que era el padre de él, comienza a explicarle un poco sobre la resurrección. Pero antes de poder ver este tipo de cosas, quiero preguntarles, imaginemos por un minuto, o hagamos una pequeña actividad, imaginemos por un minuto que no somos miembros de la iglesia. Pensemos, ¿será que alguna vez yo me preguntaría qué sucede entre el estado entre la muerte y la resurrección? ¿Ustedes se hubieran preguntado alguna vez qué sucedía entre la muerte y la resurrección si no hubieran sido miembros de la iglesia? Por lo general, en lo personal, yo creo que nunca me lo hubiera preguntado. No sé cuál sería el caso de ustedes, pero por lo general el mundo no se lo pregunta. Cuando uno le pregunta a alguna persona que no tiene el conocimiento del Evangelio restaurado, sobre qué sucede, ¿no es cierto?, después que nosotros morimos, por lo general las personas dicen, bueno, cuando yo me muero voy al cielo o al infierno, pero solamente ese es el conocimiento que tienen. Y gracias al libro de Mormón, a estas enseñanzas de Alma, es que nosotros podemos aumentar nuestro conocimiento sobre estas cosas. Muy bien, hermanos, vamos a realizar una actividad ahora en la cual vamos a necesitar el libro de Mormón. Así que les pido por favor que lo puedan ir a buscar. Sí, el libro de Mormón, el mismo que tienen ahí debajo del televisor sujetándolo para que no se caiga, ese mismo. Así que vamos a darle un par de segundos para que lo puedan traer. Y para aquellos que ya lo trajeron, por favor abran en Alma capítulo 40, vamos a comenzar leyendo el versículo 7. Vamos a ver qué fue lo que Alma le explicó o le dijo a su hijo Coriantón sobre lo que él había aprendido en cuanto a la resurrección y en cuanto a estas cosas.
Así que voy a comenzar a buscarlo yo también. Aquí lo tengo. Muy bien. Vamos a darle un par de segundos a los hermanos para que terminen. Para el hermano que tiene la casa más lejos, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. Por favor, acompáñenme en la lectura del versículo número 7, que dice así. Y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Primero quiero comenzar con esa pregunta que hace Alma, que es muy interesante en realidad. ¿Qué sucede con el estado de las almas de las personas que mueren, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con ese tiempo entre la muerte y la resurrección? Porque sabemos que efectivamente todos vamos a morir. Y también sabemos que todos vamos a resucitar. Pero lo que no conocemos, o lo que hasta ese momento no se sabía, era qué sucedía entre ese tiempo, entre medio de ese espacio de tiempo. Y esta es una pregunta que en realidad nos amplía mucho el conocimiento, porque como decía al comienzo, mucha gente del mundo quizás solamente piensa que al morir vamos directamente al cielo o al infierno, pero nadie se acuerda muchas veces de que hay una resurrección, de que hay un tiempo de espera. Entonces, quiero que podamos leer qué sucede entre este tiempo, ¿no es cierto?, que Alma habla entre la muerte y la resurrección. Vamos a leer Alma 40 del versículo 10 al versículo 12. Dice así: y cuando llegue el tiempo en que todos resuciten, entonces sabrán que Dios conoce todas las épocas que Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad, que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Qué bueno, hermanos, qué bueno de verdad es poder tener el libro de Mormón en nuestra vida. ¿Cuándo podríamos nosotros quizás imaginarnos cómo podría ser este estado entre la muerte y la resurrección? Y gracias a las palabras de Alma, a lo que escribió, gracias al libro de Mormón, podemos tener ese conocimiento hoy en nuestra vida. Quiero enfocarme un poquito en las cosas que Alma comenta sobre el paraíso, ¿no es cierto?, sobre este lugar al que van los justos. Dice que es un estado de felicidad, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Uno así, de solo leerlo, piensa, bueno, son buenas vacaciones, ¿no es cierto? Pero realmente es un lugar muy agradable, un lugar muy bueno. ¿A quién no le gustaría poder llegar a ese lugar? Un lugar donde ya no tenga que preocuparse por las necesidades que uno tiene. Un lugar donde siempre hay felicidad, donde siempre hay alegría. Un lugar donde podemos descansar de nuestras penas, de nuestros dolores. Realmente cada uno de nosotros en esta vida está cargado de todo ese tipo de cosas. Y el conocimiento que el libro de Mormón nos entrega acerca de este lugar, del paraíso, es realmente enorme. Gracias a esto podemos saber que cuando morimos, las personas que son justas van a ir al paraíso, a este estado de descanso, a este estado de felicidad. Pero también, por otra parte, están las personas que no fueron justas, aquellas personas que no fueron obedientes a los mandamientos de Dios. En el versículo 13 continúa y dice lo siguiente: y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí no tienen parte ni porción del espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Ellos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Este lugar, ¿no es cierto?, que
que el mundo conoce como infierno, es un lugar que van las personas inicuas o aquellas personas que realmente no cumplieron con las cosas que el Señor nos mandó. Y lo describe como un lugar realmente aterrador, un lugar de lamento, de crujir de dientes, un lugar de llantos, de lamentos, y realmente se contrapone mucho con lo que sería el paraíso. Pero no olvidemos que esto es solamente un estado de espera entre la muerte y la resurrección. No es el estado final de nuestra vida cuando comparezcamos ante Dios, sino que es simplemente un estado de espera. Me gustan mucho estos dos versículos porque podemos ver claramente cómo son esos lugares y qué tipo de personas pueden ir a uno o al otro lado. Quiero complementar estas palabras de Alma con lo que escribió el apóstol Pedro en su epístola, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer también el versículo 18 al 20. Así que quienes tengan la Biblia a mano pueden buscarlo, mientras yo lo busco por acá también. Muy bien, voy a leer la primera epístola de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al versículo 20, que dice así: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas fueron salvadas por agua. Pedro explicó en estos versículos que Cristo padeció la carne, pero fue vivificado por el Espíritu. Y en el versículo 19, él dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a Jesucristo. Pero, ¿a qué espíritus encarcelados se refiere Pedro? Se refiere a estos espíritus de los cuales habló Alma, que se encontraban en este estado entre la muerte y la resurrección. A los espíritus que llevan hacia la prisión espiritual o hacia la cárcel espiritual. Vemos como el libro de Mormón junto con la Biblia se complementan mucho en cuanto a este tema. Vemos, y en general al Evangelio de Jesucristo, porque nos explican y nos aclaran cómo funciona el estado entre la muerte y la resurrección. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? En el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 6, Pedro también aumenta nuestro conocimiento al decir lo siguiente: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Entonces aquí nuevamente refuerza de que el Evangelio fue predicado a las personas que estaban en estos lugares, en el paraíso, en la prisión espiritual. Y no entrega mayor detalle al respecto. Sin embargo, en Doctrina y Convenio 138, el profeta Joseph Fielding Smith recibió una revelación en cuanto él se encontraba estudiando estos pasajes de las Escrituras. Quiero invitarlos a poder estudiar en profundidad, si es que les interesa este tipo de temas, Doctrina y Convenio 138, para que puedan aprender un poco más en detalle todo lo relacionado a lo que sucede entre este tiempo, entre la espera, entre la muerte y la resurrección. Vemos cómo es grandioso el plan de salvación, hermanos. Cómo el Señor realmente preparó cada una de las etapas para que nosotros siempre pudiéramos estar en un lugar de acuerdo con nuestras obras, pero siempre siendo un lugar bueno. Alma, él continuó hablando a su hijo. En el mismo capítulo 40 de Alma que estábamos leyendo, y quiero compartir con ustedes también el versículo 23 de Alma 40, 23. Y Alma aquí se refiere a qué es lo que sucede cuando ocurra esa resurrección. Esto también es maravilloso, hermanos, porque sin el conocimiento del libro de Mormón nunca hubiéramos podido quizás saber sobre estas cosas, cómo se llevarían a cabo. El capítulo 40 de Alma, el versículo 23, nos dice lo siguiente: el alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma, sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo, sí,
ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Esto es una gran esperanza para los hermanos que tienen poco cabello. A mí me queda bastante. Pero no, hermanos, hablando en serio, qué bendición poder saber este tipo de cosas. Qué bendición el poder saber que realmente el Señor va a restaurar nuestro cuerpo, que nosotros vamos a ser nuevamente restaurados a una forma perfecta. Realmente todo eso es posible gracias a la resurrección. Y bueno, Alma continúa hablando sobre estas cosas. Muy bien, hermanos, ahora vamos a realizar una actividad en la cual ustedes van a estudiar el capítulo número 41 de Alma. Son solamente 15 versículos. En este capítulo ustedes tienen que buscar cosas o recordar cosas relacionadas a la resurrección, en la cual Alma habla en este capítulo. Así que van a tener 5 minutos para poder hacerlo y luego volvemos aquí al video. Muchas gracias, hermanos, por poder haber realizado esta actividad del capítulo 41 de Alma. Espero que hayan podido recordar o aprender algunas cosas sobre la resurrección. En el capítulo 42, Alma nos cuenta que este es un tiempo de probación que nosotros tenemos para poder prepararnos para comparecer ante Dios. Y realmente es así. Este tiempo en el cual estamos aquí en la tierra es un tiempo para poder llegar a ser mucho mejores, para poder demostrar nuestra obediencia al Señor. Y es así como el capítulo 42 habla sobre esas cosas. Quiero comentarles, hermanos, que todas estas cosas de las cuales hemos hablado, ninguna sería posible si no fuese por la expiación de Jesucristo. Realmente la expiación de Jesucristo es el plan central del plan de salvación, ya que hace posible que todas las demás cosas puedan cumplirse. No podría haber resurrección si quizá no se hubiera efectuado la expiación. No podríamos tener la esperanza de continuar viviendo, ¿no es cierto? No tendremos la esperanza de poder tener una familia eterna. Quiero comentarles que, bueno, el plan de salvación es posible gracias a la expiación, como les comentaba, y Jesucristo cumple todas las demandas de la justicia por causa de la expiación, por causa de las cosas que Él hizo. Hoy, hermanos, es un día domingo, el primer domingo de agosto, y es un domingo de testimonio. Qué bello sería poder compartir con sus familiares un testimonio sobre la expiación de Jesucristo. Quiero invitarlos, hermanos, para que cuando terminen esta actividad de la clase puedan reunirse, puedan compartir sus testimonios en sus hogares para no perder esta linda tradición sud que tenemos y aparte para poder siempre ir aumentando nuestro testimonio. Sé, hermanos, sin ninguna duda que la expiación es la obra más maravillosa que existe en la tierra, ya que Jesucristo, Él se ofreció a sí mismo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, que Jesucristo dio su vida por nosotros y que no solamente tenemos que recordarle cada domingo al tomar de la Santa Cena, sino que cada día de nuestras vidas. Si decimos ser seguidores de Jesucristo, debemos ser obedientes a sus mandamientos y seguirle y hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Sí, hermanos, sin ninguna duda que las cosas siempre serán mejor, que pese a todas las dificultades que podamos estar enfrentando en estos momentos, Jesucristo es la fuente de toda paz y toda alegría. No necesitamos que el ambiente o que las circunstancias sean de esa forma, ya que Jesucristo es la fuente. A Él debemos recurrir si es que necesitamos cualquier cosa. Testifico de estas cosas, hermanos, sabiendo que son verdaderas y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. La expiación de Jesucristo. Antes de que se organizara el mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Todos los profetas desde el principio del mundo han testificado que Jesucristo es nuestro Redentor. Todos experimentaremos la muerte física, pero Jesucristo venció los obstáculos de esa muerte para todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo. Al tercer día, su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente para no volver a separarse jamás. A la reunión del cuerpo y del espíritu se le llama resurrección, y es un don que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debido a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos, no importa si hemos hecho lo bueno o lo malo en esta vida.
Todos tendremos un cuerpo perfecto e inmortal, de carne y hueso, que nunca más volverá a estar sujeto a las enfermedades, el dolor o la muerte. La resurrección hace posible que regresemos a la presencia de Dios para ser juzgados, pero no garantiza que podamos vivir en su presencia. Para recibir esa bendición, debemos ser limpios del pecado. Únicamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios podemos limpiarnos de lo malo, a fin de que podamos vivir de nuevo con Dios. Esto se puede lograr si ejercemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Para llevar a cabo el plan de salvación, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Él solamente pudo hacerlo. Él fue llamado y preparado en la vida preterrenal. La expiación comprendió su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su muerte en la cruz, y concluyó con su resurrección. No obstante que sufrió de una manera incomprensible, se sometió a la voluntad del Padre en una expresión suprema de amor por Dios y por todos nosotros. A ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama expiación.